iniciar con leucocitos y luego vamos con eritrocitos, porque eritrocitos incluso tengo que dedicarle más tiempo por transfusión. Cuando me reincorporé el año pasado, hicimos eritrocitos, prácticamente sin transfusión, pero ese inconveniente se subsanó el semestre pasado, que yo le hice a ese grupo un taller específico de transfusión para ir a la clínica de pequeños animales. Si es necesaria, suficiente. Estuvimos aquí desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde haciendo el taller de transfusión. Con ustedes vamos a hacer el taller, uno de los talleres que vamos a hacer es el de transfusión también, porque esa información vamos a intentar hablar de los aspectos básicos e importantes y actuales de la transfusión, ¿no? en pequeños animales sobre todo. Pequeños animales, que es donde más se practica la transfusión sanguínea, porque digamos, no es que no está diseñada o indicada en grandes animales, pero en una vaca, pues, que tengamos que transfundirle 10, 12 litros de sangre, pues, generalmente, aunque yo asistí en mi época de estudiante hace unos cuantos años a una transfusión de una vaca. Entonces, el sistema era pasarle sangre directa, sin ningún otro cuidado, ni un goteo, ni decidieron transfundir y se les transfundieron 4 o 5 litros, e incluso 4 o 5 litros es complejo, mientras que en un perrito, pues con 400 ml, 300 ml, pues mucho más práctico, menos complejo transfundir. Esto no quiere decir que no esté indicada para grandes animales, pero aparte de esa mentalidad del propietario, del productor nuestro, que para qué transfundirle 12 litros de sangre, pues la envían a matadero si es una vaca, si un novillo, etc. Pero sí se puede intentar, en gatos también es posible, en caballos también se puede intentar. De hecho, cuando son pura sangre, pues vale la pena hacerlo. Entonces vamos a tener uno de los talleres que vamos a tener un sábado, recuerden los sábados, así que saquen sus sábados para hacer los talleres. A partir del sábado que viene vamos a hacer el primer taller. Yo voy a intentar terminar hoy el leucocito. Si queda algo importante, lo hacemos la primera hora del viernes. Arranco con eritrocitos, la sufrasora, y el sábado haríamos el taller de leucocitos, casos clínicos. Entonces, el viernes que viene vamos a asignarle caso a el que levante la mano. Espero que, recuérdense que son casi 40, por lo tanto tenemos chance de hacer unos cuantos para que todos sean evaluados y tengan todo ese punto al final del semestre. Okay. Esta semana he estado, por cierto, de médico en médico. Claro, hay que chequearse de vez en cuando, y eso es para todos, ¿no? He estado chequeando todos los sistemas, digamos, los que todos tenemos en común y todos los que tenemos en común los hombres, pero yo tengo un lipoma aquí en la espalda. No han crecido mucho, pero vamos a hacer hincapié sobre todo en esas especies, caninos y felinos. ¿Okay? Como decíamos la semana pasada, no voy a usar los rojos porque los rojos, como dice Oriana, como que son los más problemáticos, ¿no? Voy a usar azul y negro, a ver qué tal. Entonces, como habíamos mencionado la semana pasada, hay 5 líneas celulares cuando hablamos de leucocitos. Ya te inscribiste en la... Entonces, nosotros tenemos
básicamente dos grupos en esas cinco familias. Los polimorfonucleares, que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, que son polimorfonucleares. Se llaman polimorfonucleares, estos son, para que tengan la información, cultura general, porque su núcleo, al estar dividido en segmentos, ellos adoptan diferentes formas. Se llaman polimorfonucleares, es decir, sus núcleos varían de forma. ¿Okay? Y están los mononucleares, que este sería ¿cuál? Un linfocito cuyo núcleo tiende siempre a ser redondo. Fíjense que utilizo la expresión tiende, porque a veces varía un poquito, pero no varía tanto como los polímeros. Y este sería el monocito, que también tiende a ser siempre arriñonado, por eso se llama mononuclear, porque sus núcleos siempre tienden a tener una forma estable. ¿Okay? El monocito de vez en cuando varía un poquito su forma, pero siempre tiende a ser como una caraotica, un riñoncito, etc. ¿Okay? Los polimorfos nucleares se llaman granulocitos también, porque contienen gránulos en su citoplasma. Los eosinófilos poseen gránulos anaranjados, ¿okay? Por eso se llaman eosinófilos. Se llaman eosinófilos porque sus gránulos absorben el color eosinofílico, que es el anaranjado. Por eso se llaman eosinófilos. Los basófilos absorben el colorante basofílico, que es el azul. Por lo tanto, se llaman basófilos. ¿Y por qué se llaman neutrófilos? Lógico, porque no absorben ningún colorante. ¿Okay? Entonces, ellos tienen gránulos, sin embargo, como no absorben ningún colorante, ni azurófilos ni eosinófilos, pues ellos son llamados neutrófilos. Pero, sin embargo, hay veces en los que esos gránulos se tiñen. Es muy raro ver esos gránulos teñidos en perros, por ejemplo, pero de vez en cuando uno ve algún granulito, ¿no? Que sí absorbe. Y esos gránulos absorben sobre todo el colorante basófilo. En bovinos, por ejemplo, los neutrófilos muy generalmente absorben algo del colorante, por lo tanto en bovinos es muy común observar, es más común que en perros observar los gránulos azules. Y en humanos, en nosotros, también de vez en cuando absorben el colorante y por lo tanto es normal ver neutrófilos con gránulos teñidos en humanos. ¿Okay? Esas son las diferencias. Y los agranulocitos, que son los mismos mononucleares, porque ellos no poseen gránulos en su citoplasma. Entonces, por lo tanto, nunca vamos a ver gránulos ni en un monocito ni en un linfocito. En caso de que veamos estructuras teñidas en el citoplasma de un monocito o de un linfocito, eso nos indica que hay probablémente algo que están absorbiendo, que pudiera ser una bacteria en el caso de los monocitos, o un agente hemotrópico. ¿Okay? Al no tener esos gránulos, todos los gránulos que veamos en esta célula y en esta célula son patológicos. ¿Okay? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Aquí esto es general, esto es para iniciar el tema. Ahí tenemos lo mismo, por la presencia de gránulos, granulocitos y agranulocitos. Por su origen, mieloide y linfoide. Los mieloides son 4: neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Son los mieloides. Y los linfoides solo son los linfocitos, lo de origen linfático.
¿Okay? ¿Eso para qué es importante? Sobre todo cuando tenemos patologías malignas. Entonces es importantísimo saber si esa patología es mieloide, que incluye, por cierto, a los eritrocitos y plaquetas. O sea, una patología maligna mieloide incluye neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, eritrocitos y plaquetas. Fíjense que son casi todos. Y los linfoides, una patología maligna linfoide, pues de origen linfático. Les preguntarán para qué es necesario eso. Por los protocolos de tratamiento. Son distintos cuando son patologías mieloides y cuando son patologías linfoides. ¿Okay? Entonces, en esas patologías malignas hay patologías mieloides agudas y crónicas y hay patologías linfoides agudas y crónicas. ¿Cuáles son los que producen mayores problemas? Los agudos, tanto linfoides como mieloides. Las agudas. ¿Por qué? Cuando son de evolución crónica, pues generalmente no está en peligro la vida del paciente. Sin embargo, generalmente hay que instaurar tratamientos apropiados para patologías mieloides o para patologías linfóides. ¿Okay? Eso lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos las clases y el taller de líquidos corporales y malignidades. Yo le voy a proponer a la profesora Mayra que yo dé la parte de líquidos corporales y ella nos dé viernes la parte, el contenido de malignidades. ¿Okay? Para hacer luego el taller, porque ella no puede en los talleres. Entonces, el taller lo haría yo, el taller completo de líquidos y malignidades. ¿Okay? Por las características del núcleo, mononucleares, polimorfos nucleares, según su función, procesos fagocíticos, que son los monocitos y neutrófilos, también eosinófilos y basófilos, y los procesos inmunitarios que más bien los ejercen los linfoides, ¿no? Las células linfoides, linfocitos. Inmunitarios entendiéndose como la producción de anticuerpos. ¿Okay? Entonces, ellos producen anticuerpos, mientras que los demás, los mieloides, fagocitan. ¿Okay? Fagocitan y no producen anticuerpos. Esa es la gran diferencia. Ahí tenemos un neutrófilo. ¿Okay? Tenemos un eosinófilo. Allá tenemos un basófilo, otro linfocito y otro monocito. Fíjense que ese núcleo del monocito varió un poco, ¿no? Con el anterior. Sí lo vieron, ¿no? Pero generalmente tiene forma arriñonada. Es decir, aquí el monocito, esta forma del monocito, este es el anterior, estoy para que fijen la imagen, estoy haciendo hincapié para que fijen la imagen porque como no tenemos un microscopio para ver, fíjense ese monocito es exactamente arrillonado, sin embargo ahí cambió un poquito la forma. ¿Okay? Está a la derecha. Sin embargo, siempre tiende a tener esa forma arriñonada. Por eso se llama mononuclear. ¿Okay? La hemopoiesis. ¿Okay? Fíjense cómo todo inicia con una célula pluripotencial o stem cell. Por
cierto, la semana pasada se me pasó eso. ¿Cuántos hay aquí? 27. Pero parece que fueron 40. Solamente hay 27. En la semana pasada fueron 32. Así. Les iba a hacer en el interrogatorio ese que hicimos en la semana pasada. ¿Quiénes manejan algún otro idioma que no sea español? Inglés, sugerencias, cualquiera, pero sobre todo el inglés. El inglés es importantísimo. Me imagino que vos hablas italiano, ¿no? Sí, qué malo, qué malo. Mi sobrino sí, mi sobrino habla italiano. Bueno, aquí hay dos opciones para idiomas en Maracaibo directamente, son el CEBAS, inglés, y la Alianza Francesa para francés. ¿Y el centro electrónico? Bueno, el centro electrónico para inglés también. No sé si era francés, no. No, solamente tiene inglés hoy. Solamente tienen inglés. Preocúpense por eso, por favor. Yo voy por el nivel 18 ¿Del CEBAS? Que bien. ¿Online o presencial? Online, porque me hace falta. Online. Mi hijo menor se acaba de graduar online. Ya terminó, son 20 creo. 19. Hicieron un acto bien bonito en el CEBAS la otra vez y asistimos ahí. Y mi hijo mayor ya se graduó hace rato del CEBAS presencial y también se graduó este año de la Alianza Francesa con francés y maneja bastante bien inglés. Nosotros ya vamos a hablar un poquito de esto, pero a mí me interesa más que esto la cinética de los neutrones. Pero vamos a comenzar por acá. Ya estamos en el tema, ya estamos entrando en la profundidad del tema. ¿Okay? La hemopoiesis o la leucopoiesis. ¿Sí? Vamos a hablar en un idioma en un lenguaje que todos podamos entender. Si yo, por ejemplo, tengo mi paciente con anemia, ¿okay? Significa que mi aporte de oxígeno, que el aporte de oxígeno en esa mascota es deficiente, lo que se llama la tensión, Dios mío, la tensión de oxígeno disminuye. ¿Y disminuye dónde? Entre otros órganos, a nivel del glomérulo renal. Cuando el glomérulo renal siente que hay una T de oxígeno disminuida, ¿hacia dónde va esa información? Hacia médula ósea. Pero el riñón está detectando que hay una tensión de oxígeno disminuida. Entonces esa información al dirigirse hacia médula ósea, le indica a esta señora que está aquí, esa stem cell, que genere células de la serie roja. Dice cómo funciona esto, es una maravilla. Es un sistema que funciona las 24 horas del día sin descanso, los 365 días del año, los 22, los 24, los 27, los 30 años, los 62 míos que he tenido en este mundo, pues no para. Entonces, si yo tengo anemia y se detecta una disminución del T2, del TO, ¿hacia dónde se va a dirigir esa fábrica? Hacia los glóbulos rojos. ¿Okay? Entonces, esa célula va a producir sobre todo glóbulos rojos. ¿Okay? Cuando lleguemos al tema de eritrocitos, veremos esto con más detenimiento. Supongamos que hay sangramiento.
que por cierto les comenté que iba a intentar que la profesora Omaira nos diera sistema de coagulación. A ver, también sería un viernes. Eso les interesa mucho a ustedes. Si hay un sangramiento, ¿okay?, por disminución de plaquetas, que se llama trombocitopenia. Todos los que quieran intervenir en clase pueden hacerlo, ¿ok? Y yo después le iré en mi mente almacenando esas intervenciones que sirve al final del semestre, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una trombocitopenia, es decir, que es un sangrado, cuando hablo de sangrado, no necesariamente tiene que ser epistasis, melena, tal. Puede ser petequias, equimosis, porque hay trombocitopenia. Entonces, ese estímulo va de nuevo, en este caso, a la médula ósea, y ese estímulo se estimula para producir plaquetas. Trata de aumentar el número de plaquetas en sangre para compensar. ¿Okay? Así se estimula la médula ósea. Pero cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, cualquier cavidad sobre todo, ese estímulo, cuando se están destruyendo las células y cuando se están destruyendo las bacterias, si es una inflamación bacteriana, ¿okay?, ese estímulo va también a la médula ósea, pero ese stem cell se estimula para producir las células que se necesiten. Si nosotros tenemos un proceso inflamatorio bacteriano, ¿okay?, esta célula pluripotencial se transforma en una célula mieloide que va a producir, por los estímulos que recibe, colonia formadora de unidad, o sea, unidad formadores de colonia de neutrófilos y de monocitos. Y las células, estas dos, tienden a quedarse en sangre. Ahorita vamos a ver cómo es la cinética. Vamos a salir un rato y regresamos y a capela, sin el equipo. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo funciona esta hemopoiesis o leucopoiesis. Según la célula que necesite el sistema, pues se va a estimular para producir esas células. En principio, como lo vamos a ver más adelante, la médula ósea libera las que ya están construidas, fabricadas y están almacenadas. Porque producir células y liberarlas implica un gasto de energía, ATP. Entonces el sistema tiene que estar en un consumo mínimo de energía, sobre todo cuando hay una patología. Entonces es más barato para la médula ósea liberar células que ya están maduras que liberar células que están en proceso de maduración, porque implica un mayor gasto de energía. Entonces, cuando esas células que están almacenadas se liberan y comienza a haber un déficit de esa célula madura almacenada, vamos a la siguiente fase y comienza a existir, estoy hablando de inflamaciones bacterianas, procesos inflamatorios bacterianos, y estoy hablando del neutrófilo. El neutrófilo segmentado es el que se almacena maduro. Cuando se libera y luego ese almacén se agota, va apareciendo. ¿Cuál es la siguiente que aparecería? ¿Qué célula aparecería? La célula, el neutrófilo en banda. Y luego el neutrófilo metamielocito o juvenil. ¿Okay? Luego las siguientes células. Empieza a aparecer algo de lo que ya hablamos la semana pasada, la desviación a la izquierda. En la medida en que van apareciendo esas
esos estadios inmaduros, podemos hablar entonces de una desviación a la izquierda leve. Recuerden, 2 estadios, desviación a la izquierda moderada, 3 estadios, y desviación a la izquierda severa, 3 o más estadios, o más de 3 estadios. Y la extrema es donde aparecen los promielocitos y las células plásticas, los blastos, ¿okay? Que ya denotan no necesariamente un proceso inflamatorio bacteriano, sino problemas o patologías mieloides malignas. Eso lo vamos a ver cuando veamos eso. ¿Okay? En todo caso, pues si por ejemplo hay un parásito y necesitamos que se liberen eosinófilos, porque son buenos, los eosinófilos son buenos controlando parásitos, pues esa célula va a producir, la médula ósea va a liberar más eosinófilos. Entonces habría una eosinofilia. Entonces cuando nosotros tenemos una eosinofilia importante, podemos sospechar que hay parásitos o hay alergias. En mi caso, yo tengo bastante alergia, pero es por los tormentos también. Entonces se libera gran cantidad de eosinófilos. O sea, habría una eosinofilia. Por ejemplo, cuando hay filaria, hay eosinofilia importante. Cuando hay filariosis, ¿okay? Filofilaria itis. ¿Preguntas? Por supuesto, si tenemos necesidad de células linfoides, porque hay un virus, por ejemplo, si hay una patología viral, una gripe, el COVID o lo que sea, pues la médula ósea se estimula, la célula pluripotencial no pasa por el estadio mieloide, sino que pasa directamente a la linfoide. Miren cómo esto funciona, una maravilla. O sea, ella se transforma, depende de las necesidades. Entonces, eso se descubrió hace muchos años. Entonces, ella pasa directamente a una célula linfoide y va a liberar los linfocitos en sus diversos estadios. Y recuérdense que en los linfocitos también hay desviación a la izquierda. Toda vez que aparezca un linfocito inmaduro, habría desviación a la izquierda linfoide. ¿Okay? Entonces, si la médula ósea libera linfocitos maduros y entra en un déficit de linfocitos maduros, pues ella va a liberar los siguientes linfocitos, que son los prolinfocitos, linfoblastos, etc. ¿Okay? Cuando hay patologías virales o hay patologías malignas, linfoides de tipo. ¿Preguntas acá? Trago de agua. Llegó seminario 2, que hay 3, ¿no? Quedamos en que hay seminario 3. Suena como una asignatura. Ok. Aquí, listo por aquí. Esto también es cultura general, nunca lo voy a preguntar en las evaluaciones, así que esto es cultura general. No vamos a hablar muy profundamente de eso, sino para que se entienda un poco más de lo que estamos hablando. Agentes estimulantes de la producción de granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos. ¿Okay? Entonces, factor estimulante de colonias de granulocitos. Interleuquina 3. Factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos. Componentes de las bacterias. ¿Dónde se generan todos esos estímulos? En el sitio donde esté el proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque esas son sustancias, productos químicos, que se liberan cuando se destruye, por ejemplo, el neutrófilo. ¿Okay? O se destruye la bacteria, aquí en este sitio. Entonces se liberan todos estos agentes y todos esos agentes estimulan en la médula ósea esa célula pluripotencial para que genere esas otras células.
Pero primero se estimula la médula ósea para que libere las maduras. Las maduras, los neutrófilos segmentados. Pero luego que hubiese ocurrido otro evento, como lo vamos a ver en la cinética al regresar, y lo vamos a ver cómo funciona exactamente la cinética de los neutrófilos. ¿Okay? Componentes de la bacteria, células que intervienen en su producción, macrófagos, fibroblastos, linfocitos T, células endoteliales. Fíjense, células endoteliales aquí a este nivel, que son las células que están en el endotelio vascular. Entonces, cuando ese endotelio vascular se inflama por ese proceso inflamatorio bacteriano, se liberan también esos compuestos de las células endoteliales y todo esto determina que haya un feedback. ¿Ok? Y entonces ese feedback hace que se estimule la liberación de esas células y posteriormente la producción de nuevas células. Pero insisto, la médula siempre va a liberar las maduras, porque liberar las inmaduras implica un mayor gasto. Si estamos en un proceso de emergencia, lo que nos conviene es ahorrar energía. ¿Estamos claros? ¿Para qué? ¿Perdón? No. Utilidad de la evaluación de los leucocitos. Sí. ¿Cuál es la utilidad de esto que estamos hablando? Llegó el rayo. Diagnósticos presuntivos. Ay Dios, hemos echado cuento aquí, pero hasta de ti. ¿Está bien? Sí. Diagnóstico presuntivo. ¿Qué es un diagnóstico presuntivo? Lo que se presume que puede ser. Cuando no se ha llegado todavía al definitivo. Exactamente. Cuando no hay pruebas que lo... Que avalen eso, correcto. Todo eso es un diagnóstico presuntivo. ¿Y cuándo deja de ser presuntivo? Cuando se Tenemos la certeza. ¿Y cuándo, después de qué cosa tenemos la certeza? Exámenes. Del laboratorio. Entonces, fíjense la importancia de patología clínica. Entonces, luego de ese diagnóstico presuntivo, que presumimos que es una patología, nosotros tenemos que enviar una muestra al laboratorio para llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Y para qué necesitamos un diagnóstico definitivo? Para el tratamiento. Y pronóstico de la enfermedad. Sin diagnóstico no hay tratamiento. Sin diagnóstico no hay tratamiento. Exactamente. ¿Por qué? Porque si el diagnóstico no es exacto, es errado, su tratamiento también va a ser errado. Entonces, sin diagnóstico no hay tratamiento. Esa es una de las máximas que utilizamos en patología. Pronóstico de la enfermedad. ¿Qué es pronóstico? ¿Qué es un pronóstico? La evolución de la enfermedad. Pero, exacto, se basa en la evolución, pero ¿qué es un pronóstico? El pronóstico del tiempo, ¿qué nos dice el pronóstico? Que algo que puede ocurrir, que se equivocan muchas veces. Bueno, el pronóstico del tiempo es que va a llover, va a caer una lluvia torrencial en Maracaibo y el sol parte las piedras. Entonces ese pronóstico puede ser real o puede ser no exacto. ¿Okay? Entonces, el pronóstico de la enfermedad se basa en nuestros resultados de laboratorio y en nuestro diagnóstico. ¿Okay? Entonces, el pronóstico nos permite hacer un adelanto de lo que va a ocurrir con ese paciente. Entonces, según el pronóstico del clínico, uno le dice al dueño de la mascota que lo traiga 24 o 48 horas después. Si el pronóstico es negativo o reservado, el paciente debería quedarse en la clínica. Si el pronóstico es positivo, es decir, es bueno, le podemos decir
al dueño de la mascota que se la lleve y lo traiga a las 48 horas para evaluar ¿qué? El comportamiento de los leucocitos en este caso. Entonces repetiríamos los exámenes y veríamos cómo se están comportando esos leucocitos, que es lo que vamos a ver más tarde cuando regresemos en la cinética. ¿Okay? Y evaluación a la respuesta a un tratamiento. Recordemos que la semana pasada hablamos de la desviación a la izquierda. ¿Cuántos tipos de desviación a la izquierda hay? Según los estadios son leve, moderada, severa y extrema. Quedémonos con las primeras tres en casos de procesos inflamatorios bacterianos: leve, moderada y severa. Y el otro apellido es regenerativa y transitoria. Recordemos entonces que hablamos de una desviación a la izquierda, leve, moderada, severa, cualquiera, transitoria. Recordemos lo importante de la transitoria es que la transitoria puede convertirse en una desviación a la izquierda regenerativa, si antes no lo era, o no regenerativa si antes era regenerativa. Entonces eso nos permite evaluar la respuesta a un tratamiento. Porque si yo veo que comencé con 5 bandas, es una desviación en la izquierda leve, coloqué un tratamiento antibiótico y a las 48 horas tenemos 25 bandas y 10 metamielocitos, significa que ya la médula ósea está liberando inmaduros. Hay respuesta de la médula ósea. Hay una desviación a la izquierda, en este caso moderada, regenerativa. Pero si yo paso de 5 bandas a 20 bandas y 10 metamielocitos juveniles, ese ojo, oído, ese tratamiento como que no está funcionando. Entonces eso me permite a mí evaluar la respuesta a un tratamiento. Es una de las muchas utilidades que tiene evaluar una hematología, un leucograma. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Las que quieran o me indican algo, me informan algo. Los neutrófilos. Más numerosos. ¿Más numerosos dónde? ¿Se recuerdan? ¿Dónde son más numerosos? Más numerosos en los perros. Pequeños animales. Pequeños animales. Porque en vacas son más numerosos los linfocitos. Y en caballos, más o menos 50 y 50. Que no esperen que sea 40% de neutrófilo y 40% de linfocitos siempre, ¿sí? Pero más o menos están equilibrados. ¿Okay? Más efectivos en la defensa. En la defensa en los vasos sanguíneos y en los tejidos. ¿Okay? Les aclaro eso. Más potentes ahí, porque para producir anticuerpos son más importantes los linfocitos. ¿Okay? Liberan pirógenos y colagenasa, que son entre otras las que van a estimular a la médula ósea para que produzca nuevas células o libere primero las maduras. ¿Okay? Intervienen básicamente contra enfermedades bacterianas, porque ellos son fagocitos. Y sobreviven en tejidos hipóxicos, en este tejido donde disminuye la tensión de oxígeno, porque ahí se están produciendo muertes tanto de células como de bacterias. Entonces eso consume oxígeno en ese tejido, y al consumir grandes cantidades de oxígeno, la tensión de oxígeno a ese nivel disminuye, por lo tanto se hace un tejido hipóxico. Entonces eso es con los diabéticos, por ejemplo. Por eso es que existe el pie diabético, porque cuando hay infecciones generalizadas en el pie y eso es continuo, crónico, esta hipoxia es lo que hace que se degrade el tejido, se gangrene el tejido
y luego después ya sabemos cuáles son las consecuencias de ese pie diabético. ¿Okay? Aparte de que esas interacciones celulares, bacterianas, cuando hay grandes concentraciones de glucosa en sangre, son muy malas, son muy deficientes. Por eso pues hay que cuidarse de la sacarosa, de la glucosa, el azúcar de mesa. Mucho cuidado con eso. Y obtienen energía de la vía glicolítica. ¿Okay? También ellos consumen glucosa. Entonces, cuando nosotros tomamos una muestra para hacer glicemia, la muestra de sangre, debemos tener algo en cuenta. Los eritrocitos consumen glucosa. Si yo no separo rápidamente el suero de los eritrocitos, cuando yo vaya a medir glucosa, va a haber un déficit de glucosa en esa muestra. ¿Okay? Y va a haber una hipoglicemia inducida por el consumo de glucosa por los eritrocitos. Es decir, es un error en el manejo de la muestra. Ojo, cuando veamos de nuevo toma de muestras, vamos a salir con el profesor Rafael, pues vamos a hablar otra vez al respecto. Pero también los neutrófilos consumen glucosa. Es importante porque en líquidos corporales es importante saber eso, tener esa información que los neutrófilos consumen glucosa cuando vamos a hacer el análisis de los líquidos corporales. Entonces, ¿cuáles células consumen glucosa? Los eritrocitos y los neutrófilos. Ninguna otra célula consume glucosa. Entonces hay que considerar eso cuando obtengamos muestras de sangre para procesar y definir el nivel de glucosa en sangre. ¿Okay? Vida media en sangre, 12 horas. Vida media en tejido, 2 a 3 días. ¿Okay? No recirculan, oído, no recirculan. Una vez que pasan al tejido, mueren. Ahí se quedan y ahí empiezan a destruir la bacteria, pero se quedan ahí. Por eso se genera, entre otras cosas, el pus, ese pus que tenemos ahí en los tejidos. Representan el 70% de los leucocitos en carnívoros, el 50% en equinos y el 20 al 30% en rumiantes. Más adelante vamos a ver algunas cosas importantes de los rumiantes con la célula. ¿Okay? Necesito que manejen ese detalle. Su principal función es destruir partículas extrañas a través de la fagocitosis. Su función es eficiente en los tejidos, pero no en la sangre. Eso es importante. Tienen algún poder de fagocitosis en el circulatorio, pero son más efectivos en los tejidos. Por eso nosotros debemos evitar a toda costa que haya paso de bacterias hacia el sistema circulatorio, porque por eso fácilmente se convierte en sepsis o septicemia, porque esos polimorfos nucleares no son capaces de captar esa célula, esa bacteria, a nivel de los vasos sanguíneos. Por eso muy rápidamente se puede caer en una sepsis. Hay que evitar a toda costa eso. Aumento en el número absoluto de neutrófilos, neutrofilia. Neutrofilia es la causa más común de leucocitosis en caninos y felinos, en pequeños animales. ¿Okay? Causas de neutrofilia: leucocitosis fisiológica, leucograma de estrés son importantes, infecciones bacterianas, neoplasias. Este tipo de neoplasias, cuando son polimorfos y son, ¿cómo se llamaban ahí? Mieloide, exactamente. Inflamación crónica con marcada neutrofilia, hemorragia o hemólisis y leucemia granulocítica. También existe. ¿Okay? Esto lo estoy pasando bastante rápido.
Hay una leucocitosis fisiológica. Existe una leucocitosis fisiológica en todos los mamíferos. En todos los mamíferos existe una leucocitosis fisiológica, que es el incremento en el número de leucocitos a expensas de neutrófilos maduros y en algunos casos linfocitos, como en el gato. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con los gatos. Se debe a la secreción de adrenalina en casos de miedo, excitación, ejercicio vigoroso o convulsiones. Importantísimo, es temporal, dura entre 1 y 2 horas, a veces dura un poco más. El mecanismo del desvío del pool marginal al circulante, eso lo vamos a ver. Esa es cinética. Ese ya es cinética, por eso en un rato vamos a ver, se los estoy informando como un adelanto. Desvío del pool marginal al circulante, alteración en la recirculación de linfocitos, no se observan neutrófilos en banda, es decir, no hay desviación a la izquierda. Entonces, la leucocitosis fisiológica produce una leucocitosis leve con neutrofilia madura sin desviación a la izquierda. Oído con eso. Mantenga aquí la imagen, manténganlo en su mente. Esto sí es para los exámenes. La leucocitosis fisiológica produce leucocitosis leve. Es decir, que en un perro cuyos leucocitos van hasta 7.500, a veces 8.000, pudiera haber 9.000, 10.000, 11.000 células, más o menos. ¿Okay? Neutrofilia. En un perro los neutrófilos pueden ir hasta el 77, 78%. ¿Okay? Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos más de 80 hasta 90 y tanto por ciento de neutrófilos. Pero todos esos neutrófilos son neutrófilos maduros. O sea, son neutrófilos segmentados. Por lo tanto, no hay desviación a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que si vemos bandas, sería hasta 3%. ¿Sí? Porque hasta el 3% es normal. El esquema de bandas normal en un perro y en un gato. Si ustedes suponen que es una leucocitosis fisiológica y tiene todo, pero tiene desviación a la izquierda, deja de ser leucocitosis fisiológica. ¿Ok? Miedo, excitación, ejercicio vigoroso, convulsiones. Leucocitosis fisiológica. Tenemos otra. Que es el leucograma de estrés. Es un leucograma de estrés. Leucocitosis con neutrofilia madura debido a la liberación endógena o administración de esteroides. Tener mucho cuidado con eso, con el uso indiscriminado de esteroides. Nosotros nunca hablamos aquí de tratamiento, es decir, sí hablamos de tratamiento, pero no específicamente de tratamiento, porque no queremos que ustedes salgan de aquí inventando cosas con tratamiento. ¿Okay? Ustedes primero tienen que graduarse para lidiar con tratamiento. Y fíjense que a veces llegan por ahí denuncias al Colegio de Médicos Veterinarios de ejercicio ilegal de la profesión, porque algunos estudiantes están haciendo diagnóstico y tratamiento de pacientes. Eso entra dentro del ejercicio ilegal de la profesión mientras ustedes no tengan un título de médicos veterinarios. Cuidado con eso. ¿Okay? La leucocitosis se produce dentro de las 6 primeras horas y se mantiene por 24 a 48 horas. ¿Okay?
El hemograma característico, oído, es neutrofilia, monocitosis, linfopenia y eosinopenia. Esta neutrofilia madura, es decir, que no tiene desviación a la izquierda. Si tenemos una desviación a la izquierda, esto no sería leucograma de estrés. ¿Quién me puede hablar de del efecto de los esteroides cuando se utilizan? ¿Tienen alguna información? Inhiben la producción de sustancias quimiotácticas y dando así los neutrófilos dentro del tejido, ya que son esteroides lo que hacen es reducir la inflamación. Entonces inhiben dentro de ese tejido la recepción de las células a las sustancias que permitan la inflamación. Exactamente. Es como que si yo tengo en un sitio un polimorfo nuclear, entonces inhibe que haya una comunicación entre esta célula y su entorno. ¿Ok? Entonces, al no haber una comunicación célula-entorno, es como que no hay una señal. ¿Ok? No hay una señal que envíe para que sucedan cosas que ya las vamos a ver en la cinética. Entonces, los esteroides inhiben sobre todo a la acción de los neutrófilos. Pero fíjense que estos neutrófilos se hacen en mayor número, aparecen en mayor número. Pero cuando nosotros utilizamos esteroides, los neutrófilos se hacen muy ineficientes para destruir esa bacteria. ¿Ok? Porque el esteroide disminuye la inflamación. ¿Y cómo lo hace? Inhibe el proceso a ese nivel. Porque si el esteroide no hiciera eso, pues no tendría efecto antiinflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a pesar de que los neutrófilos se hacen menos eficientes, ellos comienzan a liberarse, comienzan a subir, y cuando usted toma una muestra, nosotros tenemos que entonces hay una neutrofilia con leucocitosis leve, es decir, hay leucocitosis leve, neutrofilia madura, habría monocitosis, y otro efecto de los esteroides es que habría linfopenia y eosinopenia, porque los linfocitos y los eosinófilos se quedan en sus lechos vasculares, entonces disminuye su número a nivel de sangre. ¿Okay? Entonces circulan los neutrófilos, circulan los monocitos, y cuando yo tomo una muestra veo que los neutrófilos segmentados y los monocitos aumentan, mientras que los linfocitos y los eosinófilos disminuyen con una leve leucocitosis. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos un leucograma de estrés que, insisto, carece de desviación a la izquierda. No aparece desviación a la izquierda. Esta se parece a la anterior, ¿no? A la leucocitosis fisiológica, sin embargo, tienen causas distintas y tienen un hemograma distinto. También va para los exámenes, pero no como pregunta, sino como casos clínicos. ¿Eh? ¿Perdón? Ah, sí. Está bien. No se presentan neutrófilos de mano, es decir, no habría desviación a la izquierda. La neutropenia, ¿qué es? En la disminución en el número absoluto de neutrófilos. Neutropenia es la causa más frecuente de leucopenia en pequeños animales. Claro eso. ¿Okay? Neutropenia, demanda agudo, consumo en los tejidos, insisto, lo vamos a ver más adelante. Disminución en la producción en médula ósea, allá eso sí sería malo, muy malo. Granulopoiesis inefectiva, que también existe, que es muy malo. Incremento en la marginación del pool circulante, que se llama pseudoneutropenia.
también lo podríamos hablar con la cita. Causas de neutropenia, pseudoneutropenia, secuestro de neutrófilos. Desvío temporal de neutrófilos del pool circulante hacia el marginal. Manténganlo en mente, ahorita lo vamos a dilucidar todo. Ocurre por efecto de endotoxinas en shock endotoxémico. Pero hay unas infecciones muy severas, sobre todo en cavidades. Pericarditis, por ejemplo, reticulopericarditis traumática, movido, por ejemplo. Se crea ese shock en ovejas, en cabras. Entonces se produce una neutropenia. Pero no porque no se estén produciendo neutrófilos, sino porque se marginan y se esconden en los lechos vasculares. ¿Okay? Es un efecto de las endotoxinas. Por administración de barbitúricos y tranquilizantes también. ¿Okay? Cuestiones que no son patológicas, ¿okay? Pero también por patología. Disminución del número de neutrófilos debido a su intensa utilización. También lo vamos a ver en la cinética. Cuando hay intensa utilización de neutrófilos, que uno dice, bueno, hay intensa utilización de neutrófilos, ¿qué pasa con los pools que hay en sangre? Disminuye y luego tenemos que echar mano de los que están en la médula ósea. Eso significa que la infección, el proceso inflamatorio bacteriano es muy severo. ¿Ves? Existe leucopenia y neutropenia con desviación a la izquierda. Mal pronóstico cuando tenemos esa leucopenia con desviación a la izquierda. Mal pronóstico. ¿Okay? Se presenta en casos de septicemia, especialmente en enfermedades causadas por bacterias gram negativas. Procesos inflamatorios, procesos infecciosos muy severos. Neutropenia por disminución en la producción, ya esto es bastante complejo porque la que está fallando es la médula ósea. Entonces cuando la médula ósea no puede producir neutrófilos, pues ahí tenemos un problema de base. Una patología, son patologías bastante complejas. Mielonecrosis, infecciones virales, parvovirus, leucemia felina, estamos hablando de otro nivel. Mieloptisis, drogas, fenilbutazona, cefalosporina, estrógenos, cloranfenicol, gliciofulvina, cuidado con todo eso, quimioterapia, no solo en pacientes de los nuestros, sino en nosotros mismos también pudiera haber, erliquiosis, radiación de todo tipo. ¿Okay? Por eso a la gente que recibe quimioterapia y radioterapia tiene que ser monitoreada todo el tiempo, para ver cómo está ese número de leucocitos en general. Ya esto lo vimos, recordamos, aumento en el número de formas inmaduras de neutrófilos en sangre. Leve, solo bandas, pero apréndanselo de la forma en que yo se los mencioné. 2 estadios, segmentados y bandas, en leve. Moderada, segmentadas, bandas más metamielocitos. Apréndanse de esa manera, también se lo pueden aprender de esta manera, pero la sugerencia es que se lo aprendan como lo mencionamos la semana pasada. Y la severa, neutrófilos segmentadas, bandas, más metamielocitos, más cualquiera de los que siguen adelante. Es decir, que 3 o más estadios. O más, perdón, no 3 o más. Más de 3 estadios. Porque la severa aparece más de 3 estadios. ¿Okay? Recordemos que a la derecha tenemos al neutrófilo segmentado
Y a la izquierda comienzan a aparecer en el orden en que son liberados las células inmaduras. Por eso se llama desviación a la izquierda. ¿Okay? Entonces recordemos que hay una leve, una moderada, una severa y que todas ellas pueden ser regenerativas, no regenerativas y transitorias. Para los que querían tenerlo como más específica, ¿no?, la información, la regenerativa maneja leucocitosis, neutrofilia, los neutrófilos maduros superan a los inmaduros y ausencia de signos tóxicos que ya también los vamos a ver. Esa es la regenerativa. La no regenerativa, leucocitosis ligera, leuconormia o leucopenia, tiene las tres. Leucocitosis ligera, leuconormia raro, pero puede haber un caso donde sea no regenerativa con leuconormia, pero lo que más se ve es leucocitosis ligera, leuconormia y más frecuentemente leucopenia. Sería lo más. Es raro ver una desviación a la izquierda no regenerativa con leucocitosis. Es raro, pero existe. ¿Y cómo habíamos dicho de la transitoria? Que tenía signos de la regenerativa. Signos de esta y signos de esta. ¿Ok? La no regenerativa tiene signos tóxicos. Pero hay algunas no regenerativas que no tienen signos tóxicos. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, lo más probable es que una que creamos que sea no regenerativa sin signos tóxicos realmente sea transitoria. ¿Okay? Entonces, la transitoria puede tener de ambos estados, la regenerativa y la no regenerativa. Y recordemos que la transitoria, ay Dios, perdón, disculpen. ¿Aló? Es un estadio que puede pasar hacia no regenerativa, pero también puede pasar hacia regenerativa. Y eso nos permite evaluar el tratamiento, ¿okay? El comportamiento del tratamiento. Entonces, si yo tengo una transitoria que pasa hacia regenerativa, yo digo, está actuando bien el tratamiento. Pero si yo tengo una transitoria y pasa las 48 horas hacia no regenerativa, está fallando el tratamiento. Tengo que pensar en cambiar ese tratamiento si estamos hablando de un antibiótico. ¿Okay? La transitoria entonces tiene esa importancia. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Ahí están, ¿ves? Ok. ¿Qué es un signo tóxico? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Es porque se intoxica el paciente o no? No tiene nada que ver con intoxicación. La literatura los menciona así, signos tóxicos. Los que investigaron esto les pusieron signos tóxicos y así se quedaron como signos tóxicos. O sea, hay que aclarar que estos signos tóxicos no aparecen como consecuencia del uso de un piretroide, un baño garrapaticida, etcétera, y se intoxica el paciente. No tiene nada que ver con eso. Sí tiene un poquito que ver, pero ya lo vamos a aclarar. ¿Okay? Cuando yo estoy produciendo células en médula ósea, la médula ósea produce esas células por capas. ¿Cuál es la primera célula que luego de haber pasado por la stem cell se genera en el caso de un neutrófilo? El blasto. ¿Correcto? Y ese blasto, que es el más inmaduro, porque la médula ósea no puede comenzar produciendo
un metamielocito, porque eso no tiene sentido. Todo aquí tiene es como una ecuación matemática. Todo esto es como matemática, es muy exacto. ¿Okay? Entonces, esa stem cell que se va a transformar en unidades formadoras de colonia, se transforma primero en el blasto, que es el más inmaduro, que es una célula muy grande con un núcleo redondo y nucleolo. Es un blasto. Luego ese blasto va pasando por los diferentes estadios hasta llegar a un neutrófilo segmentado y almacenarse en médula ósea. Correcto. Entonces, cuando yo tengo una alta demanda de estas células que están aquí, ¿cuáles son las que se liberan primero? Los neutrófilos segmentados que están almacenados y se liberan. Si la demanda continúa muy alta, llega un momento en que estos van a disminuir en ese almacén. ¿Cuál enviaría ahora? Las bandas. Y si las bandas se agotan, ¿cuál vendría? O juvenil. Y así sucesivamente. Por eso sería muy raro, oído, que nosotros viéramos en una hematología y si la colocan en su reporte, lo más probable es que sea un error, como a veces hemos visto por ahí, no nosotros, porque ya nosotros sabemos, tenemos suficiente tiempo en esto para saberlo, que por ejemplo, si yo tengo una desviación a la izquierda, y esto para su carrera es importante, si yo veo neutrófilos segmentados, veo neutrófilos en banda, esa es una ley. Para que sea modelada, ¿cuál es la que tengo que ver? Metamielocito o juvenil. Entonces, si yo veo segmentados, bandas, y el siguiente que veo es un mielocito, sin ver al metamielocito, estoy cometiendo un error. Porque esto es, como yo les dije, una progresión matemática. ¿Por qué? Porque la médula ósea no les va a liberar primero un mielocito que un metamielocito, porque están en un estadio más avanzado de maduración. Si se le agota uno, ella libera el siguiente. Entonces, cuando veamos desviaciones a la izquierda, que aquí ya, cuando hay mielocitos, sería severa. Ah, pero ¿y dónde está el metamielocito, el juvenil? Ahí hay un problema. ¿De qué? De reconocimiento en el reporte. Entonces, no tiene una progresión lógica, entonces sería raro ese reporte. Porque ahí, ¿cómo le diríamos? ¿Severa o...? Ajá, pero ¿y dónde está el juvenil? Ese es un problema. ¿Okay? Entonces, todo esto ocurre con una progresión matemática. Entonces, ¿qué ocurre en la medida en que la médula ósea va liberando esas células inmaduras y la demanda sigue aumentando exponencialmente? Aquí ahora no hay ensambladora siquiera de vehículos, no hay ni una. De carros no, ni las chinas, ahora. Todo lo traen de afuera. Pero cuando yo siempre lo pongo como la ensambladora de vehículos, la Chevrolet, Ford, Toyota tenía ensambladora aquí de carros por allá en Sucre, por cierto, en Cumaná. ¿Okay? Entonces, supongamos que esa ensambladora de esa marca produce los vehículos que se van a comprar, consumir en un mes. Supóngase 2.000 vehículos en un mes. La Toyota produce 2.000 vehículos en un mes, porque más o menos 2.000 vehículos son los que se venden, y se vendían mucho más que eso, hace 20 y tantos años. Entonces ellos producían 2.000 vehículos. Pero imagínense que
llegó una bonanza económica, todos somos millonarios y de pronto pasamos de 2.000 a 5.000 vehículos que se van a consumir. ¿Qué hace Toyota? Aumenta la producción. Pero los sistemas de control de calidad de la Toyota son para producir 2.000 vehículos. Cuando ellos producen 5.000, ahí ya entonces empiezan a tener problemas de control de calidad. ¿Qué es? Porque están ajustados a 2.000, no a 5.000. ¿Qué significa eso? Que algún carrito de esos va a salir con algún problema técnico, porque no se ajustó, o sea, no les dio tiempo de ajustar los sistemas de control de calidad. ¿Qué pasa con la médula ósea? Que ella libera un metamielocito, pero ese metamielocito por la demanda es liberado tal cual como esté. Entonces, los signos tóxicos no son otra cosa que el reflejo de la alta demanda de células inmaduras en la médula ósea. Por lo tanto, la médula ósea no los puede almacenar suficiente tiempo para ejercer los controles de calidad, y cuando lo libera, esa célula puede salir con algún problema técnico, como los carros de la Toyota. Entonces, esos problemas técnicos son los signos tóxicos. Son errores en la maduración de los leucocitos. No es porque el perro está intoxicado con un baño garrapatista, definitivamente. Aunque en algunas ocasiones algo tiene que ver, pero no es la que determina que existan los signos tóxicos. Por ejemplo, los cuerpos de Dole, retículo endoplásmico, restos. ¿Qué son esos? Restos que debieron eliminarse en médula ósea, pero como los envió rápidamente, ahí quedaron. Entonces yo digo, esos son signos. Vasofilia del citoplasma. Recuerden que las células inmaduras tienen vasofilia del citoplasma, porque un neutrófilo segmentado no tiene vasofilia del citoplasma porque es una célula madura. Entonces la vasofilia es indicador de un proceso de maduración que se detuvo, porque tuvo que salir a circulación. ¿Okay? Y aquí se retiene ARN ribosomal, que es lo que produce esa vasofilia del citoplasma. Vacuolización del citoplasma por acción de toxinas bacterianas que inducen autodigestión y autólisis, indicios de fagocitosis. La vacuolización del citoplasma también es otro signo tóxico. Núcleo en forma de anillo observado en infecciones severas y en leucemias granulocíticas. Es un núcleo que en vez de hacer así, es así. Forma de dona. Cuando veamos esos núcleos en forma de dona, eso también es un signo tóxico. Ese yo me desespero un poquito por no poder mostrárselo. Pues nosotros teníamos un banco ahí de imágenes en Froti para que ustedes los revisaran ahí hasta la 1 de la tarde. Profe, venga aquí. ¿Qué tiempo aquel? Teníamos 23 microscopios. A veces yo llegué a tener 11 estudiantes en un grupo y tenía 23 microscopios. No, este no me gusta, este no se ve tan bien, me voy a cambiar para el otro porque ese se ve mejor. Nos dábamos ese lujo. Y ahorita no tenemos ni triste. Es un problema. ¿Okay? Entonces, los signos tóxicos. Lo importante no es tanto que sepan cuáles son, sino cuál es la causa de la aparición de esos signos tóxicos. Problemas en la fabricación y maduración de esas células. ¿Y por qué produce? Porque la demanda es muy alta. Entonces, los leucocitos son liberados tal cual como están en la médula ósea. Pero también esto se puede producir por toxinas bacterianas. Si eso se produce por toxinas bacterianas, es porque la infección es muy severa cuando tenemos vacuolización del sistema. ¿Okay? No producen las bacterias. Las toxinas bacterianas cuando son destruidas.
Eso significa que la destrucción bacteriana es muy intensa. Entonces, ¿qué acelera? La liberación de las células, tal cual como están en los almacenes de la médula. ¿Okay? También existen células bizarras, incoordinación entre la madurez del núcleo y del citoplasma y gigantismo celular. Entonces, ¿qué significa célula bizarra? Algo bizarro es algo extraño, ¿verdad? Esa expresión significa que algo es muy raro. Pues una célula bizarra, ¿qué es? Una célula gigante, ¿okay?, que tiene un núcleo maduro de tamaño muy grande y con un citoplasma basofílico. Eso sería muy raro. Eso es una célula bizarra. No hay concordancia en la maduración entre el tamaño, el citoplasma y el núcleo, que es segmentado. Entonces eso sería una célula bizarra. O al contrario, una célula que no sería tan grande, no sería tan gigante, y tendría un núcleo de célula inmaduro con un tamaño de célula madura y un citoplasma de célula madura. Así que no sería basofílico, sería un citoplasma más bien claro, grisáceo clarito. Entonces no hay concordancia en una célula bizarra entre la maduración del núcleo y la maduración del citoplasma. Eso se llama células bizarras. Son células muy raras, muy difíciles de ver, pero sí ocurren. Nosotros en muchas ocasiones las hemos tenido. Y los gránulos tóxicos, retención de gránulos primarios por inmadurez citoplasmática. Recuerden que los neutrófilos tienen gránulos, ¿verdad? Pero no se observan porque no absorben el colorante. Bueno, estos es porque cuando se madura el citoplasma, estos gránulos primarios pasan a gránulos secundarios, que son los que no absorben. Pero estos gránulos primarios tienen la capacidad de absorber el basofílico, que es el azul. Entonces, cuando yo veo esos gránulos en un neutrófilo, por ejemplo, de perro, que los veo muy frecuentemente y tienen muchos gránulos, es porque esos son gránulos tóxicos. Ojo, en una vaca hay esos mismos gránulos que yo se los mencioné en un principio, pero esos gránulos no son tóxicos en una vaca, sino que son normales. Y en los humanos también podemos ver esos mismos gránulos porque absorben algo del colorante, no son signos tóxicos en humanos. ¿Okay? Son tóxicos en perros y en gatos. Los signos tóxicos reflejan defectos en la producción y maduración de los neutrófilos durante un proceso de granulopoiesis activa y acelerada. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Estamos claros? Se presentan inflamaciones e infecciones severas. Por eso, los signos tóxicos son indicadores de desviaciones a la izquierda. Indicaciones a la izquierda, no regenerativas. Por lo tanto, si ustedes no observan, cualquiera, no observamos signos tóxicos y creemos que es una no regenerativa y no observamos signos tóxicos, le diremos tránsito. Para aclararles esa duda que siempre las van a tener. Siempre van a tener eso. ¿Preguntas? Importante esta reacción leucemoide. ¿Dónde creen ustedes que se podría generar una reacción leucemoide? ¿Cuál patología? Reacción leucemoide, no es leucémica. Oído. Eso se llama leucemoide. Leucemoide es con características leucémicas, pero no es. ¿Es una anemia no regenerativa severa?
Con desviación izquierda. Reacción leucemoide pudiera ser. Pero hay una patología que es una piómetra. ¿Por qué? Porque en la piómetra hay una leucocitosis. Nosotros hemos visto más de 100.000 células ahí en la piómetra. Con desviaciones a la izquierda severas, ¿ok? Y neutrofilia severa. Entonces, eso parece una patología maligna, pero es producida por una patología que se llama piómetra. Una erlichiosis no necesariamente, porque es que la erlichiosis en principio puede producir leucocitosis con neutrofilia, pero luego produce estabilización de los neutrófilos y estabilización de las células. Entonces la erlichiosis más bien te va a dar neutronormia o neutropenia con leuconormia. La erlichiosis no necesariamente te va a dar una reacción leucemia. ¿Qué pasó? Ah, eso era, o pensé que me ibas a plantear. Tenemos que aclarar todo. ¿Qué día vamos a hacer la salida? Bueno, tiene que ser un sábado, ¿verdad? Por ustedes, sí. Vamos a hacer una cosa, como se supone que voy a terminar leucosis, que parece que no, porque lo que hemos hablado es cabilla. Se supone que el sábado que viene es el taller de leucosis. Por cierto, con compartir, tenemos que ponernos de acuerdo, representantes, Vanessa, el sábado que viene. Entonces, Rafa, podemos hacer la clase con los tuyos y los míos el viernes, no, ese que dura 24, 48, 72 horas. Un proceso maligno no es reversible, a menos que se haga tratamiento de radiación o de quimioterapia. Es una gran diferencia, oído. Se producen infecciones causadas por bacterias piógenas. Vamos a salir y regresar.